Me llamo Valentina, y aunque mi cuerpo es pequeño porque tengo apenas 9 años, mi mundo siempre ha sido inmenso, tejido con los hilos de la fe que mi madre, Elena, me enseñó a coser cada día. Crecí en un barrio donde el sol parecía calentar más las deudas que las esperanzas, un laberinto de calles agrietadas y paredes sin pintar donde el aroma del pan recién hecho era un lujo y el sonido más común era el de las preocupaciones. Mi madre y yo teníamos un pequeño imperio sobre una mesa plegable, vendíamos dulces caseros en una esquina ruidosa. Ella me enseñó que la fe podía mover montañas, pero en nuestro mundo, las montañas de la pobreza, de la enfermedad y de las oportunidades perdidas parecían inamovibles. Eran demasiado grandes, demasiado pesadas. Una tarde, mientras observaba a la gente pasar con sus rostros cansados y sus miradas perdidas, sentí una punzada en el corazón. No era hambre, era algo más profundo. Era el deseo de hacer algo más que vender caramelos. Quería vender esperanza. Esa noche, mientras mi madre dormía agotada, tomé un trozo de cartón de una caja vacía, con un marcador negro que ya casi no tenía tinta, escribí con mi mejor letra, una letra de niña que aún tropezaba con las curvas de las letras, milagros por $1. A la mañana siguiente, le mostré mi creación a mi madre. Ella me miró con sus ojos grandes y cansados, esos ojos que contenían toda la dulzura y toda la tristeza del mundo. No se rió ni me regañó. Simplemente me abrazó y susurró, «Tu corazón es la verdadera maravilla, mi Valentina». Así, junto a nuestros dulces, coloqué mi pequeño cartel. No era un negocio, era un juego sagrado. Mi lógica era simple. Si alguien necesitaba una sonrisa, una palabra de aliento, una oración susurrada o simplemente sentirse visto en un mundo que nos hacía invisibles, yo podía ofrecer eso. Y con ese $1, quizás, podríamos comprar un poco más de pan o pagar la luz un día más. El desprecio del mundo no tardó en llegar. Aquella mañana, el sol pegaba con una fuerza implacable, haciendo brillar el asfalto y deformando el aire con su calor. La gente pasaba de largo, un río de indiferencia. Algunos me miraban con una curiosidad condescendiente, otros con una burla mal disimulada que me hacía sentir aún más pequeña. Y entonces, apareció él. Su llegada fue como el preludio de una tormenta. Primero se escuchó el zumbido silencioso y potente de su silla de ruedas eléctrica, una máquina de cromo y cuero negro que parecía más un trono que un instrumento de necesidad. Luego, lo vi a él, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje tan caro que la tela parecía absorber la luz, su rostro marcado por una amargura tan profunda que ni su sonrisa arrogante podía ocultarla. Lo flanqueaban 2 asistentes con trajes idénticos, como sombras que solo existían para servirle. Su risa fue lo primero que realmente noté. Era un sonido fuerte, metálico, una risa que no nacía de la alegría, sino del desprecio. Una risa que parecía decir que el mundo entero era un espectáculo ridículo puesto para su entretenimiento. Se detuvo bruscamente frente a mi humilde mesa. Sus ojos grises, fríos como el acero, recorrieron los dulces y se clavaron en mi cartel. Leyó las palabras en voz alta, arrastrándolas con un sarcasmo que cortaba el aire. ¿Milagros? ¿Por $1? Repitió, y soltó una carcajada tan sonora que varias personas se detuvieron a mirar. El círculo de curiosos comenzó a formarse. Me sentí como un insecto bajo una lupa. ¡Qué adorable estupidez! Niña, ¿sabes lo que es un milagro? Un milagro es un cheque con suficientes ceros para comprar a los mejores cirujanos del mundo. Y déjame decirte algo, ni con todo el dinero del mundo podrías hacerme caminar otra vez. Su séquito de asistentes rió a coro, una risa ensayada y hueca. Sentí como la sangre subía a mis mejillas, quemándome de vergüenza. Apreté mis manitas sobre la superficie de madera de la mesa, anclándome para no salir corriendo. Mi madre me había enseñado a no temer, a mantener la cabeza alta. No vendo promesas falsas, señor, respondí, mi voz un hilo apenas audible pero firme. No vendo curaciones. Solo ofrezco fe. Ofrezco un recordatorio de que la esperanza existe. Él se inclinó hacia adelante, el cuero de su silla crujiendo. Su sonrisa se ensanchó, mostrando unos dientes perfectamente blancos. Era la sonrisa de un depredador. ¿Fe? La fe es el consuelo de los que no tienen nada más. Pero está bien, juguemos tu juego. Sacó de su bolsillo un fajo de billetes y, con un gesto teatral,
extrajo una moneda de $1. La hizo girar en el aire y la dejó caer en mi pequeña caja de hojalata, donde resonó como un disparo. Entonces, demuéstralo, pequeña vendedora de humo. Haz tu magia. A ver si tu fe de $1 vale más que mis millones. El silencio que siguió fue denso, pesado, doloroso. Todos me miraban. El hombre en la silla, sus asistentes, los extraños en la calle. Esperaban mi fracaso, mi humillación final. Sentí un nudo tan grande en la garganta que apenas podía respirar. No sabía qué hacer. No podía hacer que caminara, yo no era una santa, no era una maga. Era solo una niña con un cartel de cartón. Pero entonces, recordé las palabras de mi madre: la fe no es para que los demás la vean, Valentina, es para que tú la sientas. Cerré los ojos, aislando el mundo exterior. Junté mis manos pequeñas y sudorosas y, en medio de ese circo de crueldad, recé. No para él, no para la multitud. Recé por mí, por mi pequeña fe herida. Diosito, susurré con toda la fuerza de mi corazón de 9 años, no te pido que este hombre camine. Te pido algo más difícil. Te pido que recuerde que no todo en la vida tiene un precio. Que recuerde que la bondad es gratis. Y que, por favor, le muestres que los milagros más grandes están escondidos en las cosas que el dinero no puede comprar. Cuando abrí los ojos, él se había echado hacia atrás en su silla y se reía más fuerte que nunca. Una risa amarga, victoriosa. Para todos los que miraban, el espectáculo había terminado. Una niña tonta había sido puesta en su lugar por un hombre rico y poderoso. Para mí, fue la herida más profunda que había sentido jamás. Recogí la moneda, la guardé en mi bolsillo y sentí que pesaba tanto como el mundo entero. Al día siguiente, la ciudad se despertó con una noticia que corría como la pólvora por los canales de televisión y las redes sociales. Arturo Vargas, el magnate multimillonario conocido por su crueldad en los negocios y su trágico accidente años atrás, había sufrido un accidente en su propia mansión. Un cortocircuito había provocado un incendio repentino en el ala oeste de su fortaleza de lujo. El fuego se había extendido con una rapidez aterradora. En medio del caos, del humo y de las alarmas ensordecedoras, sus guardaespaldas y su personal de servicio, aquellos cuya lealtad él creía haber comprado, habían huido para salvar sus propias vidas, dejándolo atrapado. Su silla de ruedas, esa que era su trono de poder, se había convertido en su prisión. Las ruedas se atascaron en una alfombra persa mientras las llamas devoraban las paredes a su alrededor. Los bomberos tardaban en llegar, bloqueados por el tráfico y la lejanía de la mansión. El humo llenaba sus pulmones, el calor le quemaba la piel. Por primera vez desde su accidente, Arturo Vargas sintió un miedo puro, primitivo. La muerte no aceptaba sobornos. Y justo cuando el techo comenzaba a ceder, cuando estaba a punto de resignarse a un final horrible, una figura irrumpió a través de la puerta en llamas. No era un bombero. Era un hombre de mediana edad, con ropa de trabajo humilde, el jardinero de una de las casas vecinas. Ese hombre, llamado Carlos, lo vio desde la ventana de su pequeña casa de servicio y sin pensarlo 2 veces, corrió a rescatarlo. Lo increíble, el primer eslabón del verdadero milagro, era que Carlos había pasado por mi mesa el día anterior. Se había detenido, atraído por mi cartel, pero al buscar en sus bolsillos, se dio cuenta de que no tenía ni una sola moneda. Yo vi la tristeza en su rostro cansado y, rompiendo mis propias reglas, tomé un pequeño papelito, escribí en él "Nunca pierdas la fe, los milagros existen", y se lo regalé. Ese papel, según contó Carlos más tarde a los periodistas, estaba en el bolsillo de su camisa mientras veía la mansión arder. Dijo que, por un instante, dudó. ¿Por qué arriesgar su vida por un hombre que probablemente ni siquiera sabía su nombre? Pero entonces, sintió el calor del papel contra su pecho y una fuerza inexplicable lo impulsó a actuar. El millonario fue sacado de entre las llamas, tosiendo, cubierto de hollín, pero ileso. Y por primera vez en su vida, Arturo Vargas, el hombre que se reía de todo y de todos, no tenía ganas de reírse. Pasaron varios días. Días en los que Arturo Vargas se enfrentó al silencio de su hospital de lujo, un silencio que ya no era de poder, sino de una profunda y aterradora soledad. Días en los que se enteró de la historia completa de su rescatador. Días en los que mi dólar, esa moneda que él había tirado con tanto desdén, debió resonar en su mente una y otra vez.
Una semana después, volvió a buscarme. El sol de la mañana era suave esta vez. Lo vi llegar desde lejos. Ya no traía asistentes. Conducía su silla de ruedas él mismo, con lentitud, con una deliberación que no tenía nada que ver con su arrogancia anterior. Se detuvo frente a mi mesa. Su traje ya no parecía una armadura, sino simplemente ropa. Miró mi cartel, Milagros por $1, y sus labios esbozaron una sonrisa, pero esta vez era una sonrisa frágil, rota. Dejó sobre mi caja de hojalata no una moneda, sino un billete de $100. Niña, su voz era ronca, casi quebrada. Compro uno de tus milagros. Lo miré, sin saber qué decir. Él respiró hondo, y sus ojos, antes fríos como el hielo, ahora brillaban con lágrimas contenidas. Aquel milagro de $1 que te compré el otro día, continuó, su voz temblando. Me salvó la vida. Y no porque pueda caminar. Todavía estoy atrapado en esta silla. Me salvó de una manera mucho más importante. La gente, reconociendo lo de las noticias, comenzó a detenerse de nuevo. Pero esta vez, el ambiente no era de burla, sino de un asombro reverente. ¿Sabes quién era el hombre que me sacó del fuego? Me preguntó, mirándome directamente a los ojos. Se llama Carlos. Hace 5 años, trabajaba como supervisor en una de mis fábricas. Era un buen hombre, leal, trabajador. Pero un día, para recortar gastos y aumentar un mísero punto porcentual mis ganancias, firmé una orden de despido masivo. Él estaba en esa lista. Le quité todo, Valentina. Su trabajo, su dignidad, su casa. Su familia lo pasó muy mal. Tenía todas las razones del mundo para odiarme, para verme arder y sentir que el universo estaba haciendo justicia. Arturo hizo una pausa, tragando saliva. El nudo en la garganta ahora era suyo. Mis investigadores le preguntaron por qué lo hizo. ¿Por qué salvar al hombre que había arruinado su vida? Y él, Valentina, él sacó de su bolsillo un trozo de papel arrugado, quemado en los bordes. Era tu milagro. Les dijo que cuando me vio atrapado entre las llamas, su primer instinto fue el odio. El deseo de venganza. Pero luego, su mano tocó el papel en su bolsillo y recordó las palabras de una niña que le había regalado fe cuando no tenía nada más. Dijo que tu fe le dio la fuerza para perdonar en el momento más difícil de su vida. El hombre que antes se había reído de mí ahora inclinaba la cabeza, vencido no por la debilidad, sino por una gratitud abrumadora. El mismo que había dicho que mi fe no valía nada, ahora confesaba públicamente que había sido testigo de un milagro imposible. Tu fe, esa que yo ridiculicé por $1, concluyó, su voz finalmente rompiéndose, no solo me salvó del fuego. Salvó a un buen hombre de convertirse en un monstruo lleno de odio como yo. Le devolvió la bondad a él y me la enseñó a mí. Eso, niña, eso es un milagro que ni mis $500 millones podrían comprar jamás. No necesitaba levantarse de la silla para caminar. El verdadero milagro, el que todos presenciamos en esa esquina, fue ver cómo se levantaba su corazón. Ese día aprendí que un milagro no siempre es romper las leyes de la física. No es caminar sobre el agua o hacer que un paralítico ande. A veces, el milagro más grande y más difícil es que un corazón roto recuerde cómo perdonar. Que un alma perdida recuerde lo que de verdad importa, la bondad, la fe, la esperanza. Y que una niña de 9 años, con un cartel de cartón, puede recordarle al mundo que el valor de las cosas no está en su precio. ¿Alguna vez te hicieron sentir ridículo por creer en algo? ¿Alguna vez un pequeño gesto de fe cambió tu día o el de alguien más? Cuéntalo en los comentarios. Dale like, suscríbete y comparte esta historia, porque los milagros más grandes, los que de verdad importan, ocurren cuando menos los esperamos y, a menudo, cuestan solo $1 de esperanza.